En este video vamos a hablar sobre el modelo Poisson compuesto asociado al modelo individual. La idea es que teniendo un modelo individual, un monto agregado de reclamos, suponiendo un número conocido de pólizas, se le puede asociar un modelo colectivo con la frecuencia modelada por una variable aleatoria Poisson y reclamos que van a estar relacionados en su distribución a la distribución de los montos de reclamo del modelo individual. La idea es construir los parámetros y distribuciones del modelo colectivo de la siguiente manera. Para empezar, n, entonces la vamos a suponer una variable Poisson lambda y el parámetro lambda va a ser construido al sumar las probabilidades de reclamo individuales. De esta manera vamos a tener un parámetro positivo y va a estar bien definida la distribución Poisson. Por otro lado, la función de distribución aquí denotada con G mayúscula evaluada en Y, la función de distribución de las reclamaciones Y del modelo colectivo, la vamos a definir como esta expresión, la cual es una especie de promedio ponderado de las funciones de distribución de los montos de reclamo individuales. Este tipo de construcción se le conoce como mezcla de distribuciones. Así que G de Y será definida como una mezcla de las distribuciones de los montos de reclamo. Para que quede bien definida, más adelante vamos a ver que estos pesos o estas ponderaciones efectivamente van a sumar 1, que va a ser necesario para que quede bien definida esta función de distribución. Suman 1 puesto que la suma de las Q y son lambda y al dividirse entre lambda pues va a quedar 1. En resumen, si lambda entonces se define como la suma de las pruebas de reclamo individuales y la función de distribución G de Y se define como la mezcla de las funciones de distribución de los montos de reclamación individuales. Entonces, cuando n es una variable que definimos Poisson lambda con esta lambda, y y1, y2, etcétera, son las variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con función de distribución dada por esta G de Y, entonces habremos construido un modelo Poisson compuesto asociado al modelo individual. Vamos a explorar un poco las propiedades de este modelo colectivo asociado. Para empezar, bueno, sabemos que la n se distribuye Poisson y entonces su esperanza y varianza son lambda. Esto lo vamos a usar, por ejemplo, si calculamos el valor esperado de este modelo colectivo, ya sabemos por la fórmula de Wald que eso es igual a la esperanza de n por la esperanza de y. Y en nuestro caso, la esperanza de n pues va a ser simplemente lambda. Y la esperanza de y, pues como y es una función, como y tiene distribución igual a una mezcla, el valor esperado también va a ser la mezcla de los valores esperados. Más adelante vamos a realizar este cálculo, pero resulta que la esperanza de y va a ser la suma ponderada de las esperanzas individuales. Este valor de lambda, que es la esperanza de n, y el valor de lambda que está aquí en el denominador se eliminan y nos queda simplemente la suma de las QI por las esperanzas de CI, lo cual coincide con la esperanza del modelo individual. Y esta es una primera propiedad interesante, que el modelo colectivo asociado al modelo individual tiene mismo valor esperado que el modelo individual original. Otro cálculo interesante pues es confirmar que la
función g de y definida así sí es una función de distribución. Se tienen que cumplir algunas propiedades. La más, yo creo la que requiere un poquito más de cálculo, pues es ver que el límite cuando y tiende a infinito de g de y es 1, y lo vamos a ver aquí. El primer paso es sustituir la definición de g de y el límite de esta suma va a ser la suma del límite. El límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función, y llegamos a esta expresión. Y aquí cada uno de estos límites sí es 1, porque estas sí son funciones de distribución que ya conocíamos de los montos de reclamo. Por tanto, nos queda esta suma que ya hemos platicado, que 1 sobre lambda sale de la suma. Esta suma es a su vez lambda, y entonces nos queda lambda sobre lambda, que es 1. Por lo tanto, el límite cuando y tiende a infinito de g de y efectivamente va a ser 1. Otra propiedad es que cuando y tiende a menos infinito debe de ser 0 el límite, pero eso es relativamente fácil haciendo algo parecido, pero más rápido, porque nuevamente el límite va a entrar a esta suma, y cada una de estas funciones va a tener un límite igual a 0 cuando y tiende a menos infinito, y por lo tanto la suma va a ser 0. La otra propiedad es que la función g debe ser no decreciente, pero al ser suma finita de funciones no decrecientes, pues a su vez va a ser no decreciente. Y finalmente la continuidad por la derecha, de nuevo, una suma finita de funciones continuas por la derecha va a ser continua por la derecha. Y por tanto tenemos que g de y definida así, como esta mezcla, es efectivamente una función de distribución. Para terminar, vamos a hacer el cálculo de la esperanza de y. Recuerden la definición de la esperanza como función de Riemann-Stieltjes. Lo pueden consultar en los libros, por ejemplo, de Bartlett, de análisis matemático. Y esto es porque no sabemos si la variable y es discreta o continua o absolutamente continua. ¿Sí? Absolutamente continua quiere decir que sí existe su función de densidad, pero podría ser solamente continua, en cuyo caso no existe la función de densidad y no podemos usar la definición clásica de la integral de y por la densidad, ¿no? Pero esta definición es más general, es la integral, en este caso sobre el soporte, que es de 0 a infinito, de y con respecto a la función de distribución. Sustituimos la función de distribución y la integral de Riemann-Stieltjes cumple las propiedades lineales, es decir, saca constantes, abre sumas, así que esta suma se traslada hasta fuera de la integral de Riemann-Stieltjes, y cada una de estas integrales van a ser a su vez pues la esperanza de CI, con lo cual pues tenemos por lo tanto que la esperanza de y es esta suma.